¿Te ha pasado que estás tratando de bajar de peso o estás tratando de hacer dieta y no lo logras, ya sea porque no logras las metas, no ves resultados o bajas un poco, te estancas, te desmotivas y vuelves a subir? Esta es la parte 2 de mi primer video en el que te hablé de conceptos muy básicos sobre cómo lograr déficit calórico y cómo bajar de peso. En esta parte vamos a hablar del estancamiento, de por qué no bajo si estoy haciendo dieta, y el tercer tema es cómo mantener el peso perdido. Yo soy la doctora Javiera Salvador, soy médico nutrióloga y esta es Nutrición al Día. No olvides suscribirte a mi canal. Lo último que hablamos en la parte 1 de este video era en relación al estancamiento. ¿Por qué la baja de peso llega a un punto en que ya no puedo bajar más o empieza a ser muy lento? Yo ya estoy un poco aburrido, dejo de adherir, dejo de ir al gimnasio, empiezo a subir o rebotar incluso. Hay muchas teorías que explican esto. En general, las bajas de peso se estancan con tratamiento médico, es decir, con dieta, ejercicio, cuando ya llevamos un 10 a un 15% de baja de peso. Esto es en promedio. Hay pacientes que tienen un poco más de suerte y se estancan cuando ya han perdido como un 20% del peso. Y esto ocurre por diferentes motivos. Uno, la adherencia va disminuyendo en el tiempo, todos lo sabemos, a todos yo creo que nos ha pasado que empezamos algo nuevo, al principio lo hacemos todos los días, después ya empezamos a perder la motivación y empezamos a hacerlo menos veces a la semana, en fin. Va disminuyendo nuestra adherencia al ejercicio, va disminuyendo nuestra adherencia a los hábitos saludables. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el cuerpo, como decía en la parte anterior, va disminuyendo su metabolismo, vale decir, va disminuyendo la cantidad de calorías que va quemando diariamente. Va a disminuir un poco sus hormonas de tiroides, que están encargadas de regular todo el metabolismo, etc. Por otro lado, también hormonas que regulan tanto la saciedad como el hambre o el apetito, también van a ir cambiando, y cuando ya hemos bajado de peso, estas hormonas van a cambiar. Va a ir aumentando la hormona que aumenta el apetito, que es la grelina, y va a ir disminuyendo poco a poco la leptina, que es la hormona que tiene el efecto contrario, que nos genera saciedad. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esto es un mecanismo adaptativo de cuando no había la oferta de alimentos que tenemos hoy, en que bajamos de nuestra oficina y abajo hay un mini market, en que vamos caminando por la calle y hay comida ambulante, en que vamos al supermercado y hay una variedad muy amplia, hay variedad de restaurantes. Esto estoy hablando de la época de las cavernas, en que habían periodos de sequía, en que habían periodos en que no se podía cazar, y habían periodos de hambruna en la que se comía solamente algunos vegetales que se podían recolectar. Entonces, ese fue el mecanismo que el ser humano desarrolló a lo largo de los años, por supuesto, no fue de un día para otro, y que nos hizo mantenernos como especie. Y ese es el mecanismo que hoy nos, entre comillas, juega en contra, porque ya no tenemos escasez de alimento, pero tenemos la misma genética. Y eso en el fondo hace que estemos cada día con mayor peso y que la obesidad esté siendo un problema en la actualidad. Entonces, ¿cómo salir de este estancamiento? Siempre le digo a mis pacientes, tienes 2 o 3 opciones. Opción 1, aumentar tu nivel de actividad física, ojalá al doble. Si estabas haciendo 2 horas a la semana, hacer 4 a 5 y o aumentar la intensidad. Tengo pacientes que, por ejemplo, hacían ejercicio en la casa y cuando ya se estancan se meten a un gimnasio, contratan un personal trainer, agregan un día más de actividad física en su casa o hacen una actividad física más intensa, como ya viene más entrenado, eso les sirve mucho. La segunda opción es disminuir lo que están comiendo. Para mí, en realidad, eso no es una opción porque si yo voy cada vez disminuyendo más lo que voy comiendo conforme me voy estancando, la adherencia va a ser peor aún. Hay algunas estrategias que se pueden hacer en relación a la dietoterapia, por ejemplo, hacer un periodo de dieta cetogénica, comer menos carbohidratos. Nosotros hacemos una cosa que se llama switch metabólico o cambio en lo que ocupamos como sustrato de energía, desde ocupar los carbohidratos a ocupar las grasas. Entonces el metabolismo de cierta forma se acelera por un periodo y nos saca del estancamiento. Hacer ayuno intermitente también, en el que en realidad hay varios esquemas, pero por ejemplo, de las 24 horas del día, normalmente los adultos comemos
en una ventana de 12 horas. Por ejemplo, me levanto a las 7, tomo desayuno y mi última comida es a las 7, 8 de la noche. En el ayuno intermitente se reduce la ventana de alimentación a unas 8 horas, entonces yo me levanto, por ejemplo, tomo desayuno, almuerzo y luego me como una colación a las 4 y dejo de comer. Esa es una estrategia. La otra es al revés. Me levanto, hago ayuno, almuerzo, como una colación, como la última comida del día y hasta el otro día, digamos, al almuerzo. Y ahí genero unas 16, 18 horas de ayuno. Eso también pudiera ser una estrategia para generar un déficit calórico más profundo. Pero en realidad la tercera opción es a la que yo más trato de inculcarle a mis pacientes, que es lo que los va a sacar del estancamiento, que es hacer las dos cosas. Aumentar el nivel o la cantidad de actividad física que estoy haciendo en la semana y además disminuir sutilmente las calorías. Si estoy comiendo 1500, bajarme a 1300 o 1350, son 150 calorías o 100 calorías. O bien, por ejemplo, hacer ayuno intermitente o lo que a mis pacientes más les acomode. Por ejemplo, hacer un día de restricción calórica y al otro día comer un poquitito más. O comer un poco más los días que hago ejercicio y los días que no me toca hacer ejercicio, dejar de lado alguna comida o dejar de lado algunos alimentos. Pero en realidad la restricción calórica debiera ser sutil, 100 calorías, 150 calorías más. Pero al aumentar la actividad física, la diferencia va a ser más grande. Y este gráfico es muy interesante porque nos muestra cómo es la baja de peso con distintas estrategias. La primera es, en el fondo, cambios en el estilo de vida, mejorar mi alimentación, comer una cantidad de calorías menor, hacer más actividad física. Y como vemos, la curva al principio es muy pronunciada, luego hay una fase como tipo meseta y después ya está como la fase de mantención en la que va a depender de, entre comillas, cada uno y qué tanta asesoría y qué tanta adherencia tengamos. Luego están las estrategias con fármacos. Hay muchos fármacos en el mercado, ahí hay algunos que tienen indicaciones y contraindicaciones, entonces el que se va a elegir tienes que hacerlo con tu médico, por supuesto. Pero en el fondo eso es una estrategia que nos puede sacar del estancamiento. Hay fármacos que van a disminuir el apetito que tengamos, otros que nos van a hacer sentir más saciados. Entonces, de esa manera, los fármacos nos pueden ayudar a salir del estancamiento ya que vamos a comer menos. La verdad es que no existen fármacos que estén orientados a aumentar el gasto energético o los quemadores de grasa que no tienen ningún tipo de evidencia científica. No hay un alimento que nos pueda ayudar a aumentar el metabolismo. Los fármacos en general están orientados a tener una menor ingesta. Pero con ellos, y como mostraba el gráfico que les mostré anteriormente, podemos salir del estancamiento ya que producen una baja de peso más profunda que cuando hacemos solo dieta y ejercicio. Otra cosa importante que nos puede ayudar a salir del estancamiento es, y en casos muy particulares, muy elegidos, es el optar por una cirugía de la obesidad, ya sea lo menos invasivo un balón intragástrico y ya las cirugías más invasivas como manga gástrica, bypass, pero eso obviamente tiene indicaciones médicas y va a depender de las metas que cada uno quiera lograr. Otras cosas que he hecho con mis pacientes, por ejemplo, decirles, ok, en este periodo vamos a estar unos 3 a 6 meses tratando de mantenernos, comer bien, comer un poco más libre, con más flexibilidad, siempre mantener el ejercicio y algunas estrategias que les voy a mencionar como para mantener el peso. Y luego de este periodo vamos a volver a hacer la restricción de calorías y la idea es que el paciente vuelva a sentir ganas y sienta motivación y también de cierta forma no mantenerlo en una dieta de manera permanente. Hay muchos estudios en los que se mencionan las, entre comillas, dietistas crónicas, y por qué lo digo en género femenino, porque por lo general son mujeres, y que se ve que a la larga han perdido tanta masa muscular haciendo dieta prácticamente toda su vida o toda su vida adulta desde la adolescencia, que su metabolismo es cada vez más lento y llega a la menopausia. Son mujeres que suben habitualmente de peso. Entonces la idea es que no estemos toda la vida o no estemos permanentemente a dieta porque eso también nos puede jugar en contra y no nos va a llevar a ningún resultado. Es más, puede ser
deleterio para nuestra salud porque nos va a hacer disminuir nuestro metabolismo basal al disminuir la cantidad de músculo que tenemos y a la larga va a generar exceso de peso, obesidad y todas sus cosas asociadas. De lo segundo que te quiero hablar en este video es por qué no bajo de peso si estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio, me estoy cuidando, como dice la gente. Aquí existen muchísimas opciones y acá yo te invito a que en el fondo consultes con tu médico o tu nutricionista porque pueden haber muchas cosas que estén pasando y la idea es que tengamos una orientación o veamos cuál es el diagnóstico. Puede ser que yo he hecho cambios tan profundos, por ejemplo, de mi alimentación y estoy haciendo tanto ejercicio y que no estoy bajando de peso, pero sí estoy cambiando mi composición corporal y al final eso yo le digo a mis pacientes, es una inversión, es decir, estoy en un periodo en que no bajo de peso en número, pero estoy invirtiendo, subiendo mi metabolismo basal, en el fondo subiendo la cantidad de masa muscular y después voy a ver la baja de peso. Eso puede ser la primera opción de por qué no estoy viendo resultados en la balanza. Otra opción es que no estoy logrando restricción calórica mantenida y esto es algo muy frecuente. Hay mucha gente y tengo también muchos pacientes, amigas que me comentan una frase típica: de lunes a jueves me porto muy bien y como muy saludable. Viernes, sábado y domingo me doy mis licencias. Al final eso es la fórmula perfecta para mantenerte. Hacer 4 días de restricción calórica, lunes, martes, miércoles, jueves, llega el viernes, sábado, domingo, como en exceso y de alguna manera compenso, entonces no voy a ver bajas de peso. Lamentablemente, y aunque suene muy difícil, pero se puede lograr, la restricción calórica debe ser mantenida en el tiempo. Un día a la semana en que te salgas, entre comillas, o que comas más, no va a generar problemas, pero ya si es 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, sobre todo si somos sedentarios, sí puede repercutir mucho y nos puede hacer estancarnos, incluso si esos días como mucho, podría llegar a subir a pesar de que los otros días yo esté comiendo muy poco o esté haciendo harto ejercicio. A veces no se logra compensar. Otra opción, menos frecuente, pero hay algunas enfermedades que pueden hacer que no bajes de peso. Si estoy acumulando líquido por edema, por alguna razón, y ahí hay muchas causas, puede ser una opción, que tengas problemas tiroides y otros problemas endocrinológicos. Eso es ya algo más importante y que tienes que ver en particular con tu médico, pero quiero decir que es algo menos frecuente de lo que la gente cree, los trastornos de hormonas y las enfermedades que no nos permiten bajar de peso. Lo más probable es lo que te mencioné anteriormente, que no estás logrando restricción calórica mantenida y o que estás cambiando composición corporal y por eso no vemos cambios en el número en la balanza. Otra cosa importante y a la que mucha gente no le da la importancia que merece es dormir bien. Cuando logramos, más allá de una cierta cantidad de horas, sino más bien una calidad de sueño profundo, sin interrupciones, nuestras hormonas que regulan el apetito y la saciedad, grelina y leptina, se regulan de mejor forma. Si yo duermo poco, duermo de manera superficial, duermo con interrupciones, duermo bajo el efecto de alguna droga o del alcohol, el sueño no va a ser ni profundo ni reparador y estas hormonas se van a disregular. Entonces, ¿qué pasa? Durante el día que viene después de dormir mal, y que si es algo crónico va en el fondo a empeorar las cosas, durante el día siguiente a no dormir bien, yo voy a sentir probablemente más apetito, voy a tener menos saciedad, es decir, entre comidas voy a sentir mucha hambre y voy a tener menos saciación, que es algo diferente, es cuando yo termino de comer me siento saciada. Y eso es por el hecho de dormir mal y porque voy a tener aumentada la grelina, que es la hormona que me da apetito, y disminuida la leptina, que es aquella hormona que me da saciedad. Así que es muy importante que tu sueño sea reparador, que si tienes algún trastorno del sueño tratar de consultar porque esa muchas veces es la razón por la cual a pesar de estar haciendo todo lo demás bien, no logras ver cambios en el peso. Si esto es algo crónico, a pesar de que tú no te sientas estresado, el cuerpo sí de alguna manera se estresa y somatiza, es decir, lo hace notar de alguna forma y cuando ya el tema del sueño es algo crónico, nos va a elevar el nivel de cortisol,
que es una hormona que se secreta en una glándula que está arriba del riñón y que cuando estamos estresados aumenta mucho, sobre todo durante las mañanas, y el cortisol tiene efectos que no son muy beneficiosos cuando necesitamos bajar de peso. Es una hormona que va a hacer retener masa grasa, que puede hacer disminuir la masa muscular. Así es que lo mismo, si es que estás durmiendo mal de manera crónica, visita a un neurólogo, haz una terapia de salud mental para poder dormir mejor. Y existen otras estrategias que ya podemos hacer nosotros en casa, a lo mejor sin tanta guía, pero para disminuir estos niveles de cortisol o disminuir nuestros niveles de estrés, practicar el mindfulness, practicar meditación, yoga, tai chi, que tienen evidencia científica de que ayudan a disminuir el estrés y ayudan a disminuir el cortisol. Hay alguna gente que se relaja haciendo ejercicio o yoga, o ya también ir a terapia como algo más formal, o más simple que eso, hacer cosas que te gusten el fin de semana o darte un día de autocuidado también puede ser beneficioso para disminuir tu cortisol y seguir bajando de peso si eso es lo que necesitas. En el fondo a lo que quiero ir es que tenemos que hacer un tratamiento global, no solo fijarnos en las calorías, las proteínas, en cuántas calorías gasto, en cuántos pasos doy, en cuántas veces me salí en la semana, sino también estar bien en términos de nuestra salud mental, dormir bien y descansar, que a veces son temas que dejamos de lado cuando nos lleva mucho la rutina y no tenemos mucho tiempo libre en la semana. Lo último que quiero hablar en este video es acerca de la mantención. ¿Qué hacer? Tengo pacientes que yo le digo, ya llevamos tanto tiempo, estás de alta, ya logramos metas, tus parámetros metabólicos están normales, tienes un porcentaje de grasa normal, logramos lo que nos habíamos propuesto, entonces estás de alta. Y llega ese momento y hay pacientes que me dicen, no lo puedo creer y no quiero dejar de venir a control porque me da miedo subir. Y ahí en el fondo hay muchas cosas que se pueden hacer y que no necesitas tanta guía y tantos controles y tantas visitas al médico. Y en el fondo también están estudiadas, por suerte en estudios científicos, acá hay un estudio en el fondo que demuestra que tomar las riendas de tu peso es algo muy importante y para eso, y lo he mencionado previamente, el peso frecuente es muy importante en ayuno, un día que no haya existido una transgresión y que en el fondo no te sientas hinchado, no estés con acumulación de líquido, eso fomenta el automonitoreo y el autocontrol. Si yo me peso un día jueves y estoy pesando, no sé, 1 kilo más, puedo decir, esta semana sí tuve varios cumpleaños o no sé, estoy con mi periodo en el caso de las mujeres, y eso puede hacer que falsamente se sense un peso mayor en número. O decir, por ejemplo, no, esta semana lo he hecho muy bien, he hecho el ejercicio que me he propuesto, no he tenido grandes transgresiones y bajé lo que tenía que bajar o me mantuve perfecto. Pero es muy importante que tú estés consciente, porque cuando uno se da cuenta en la ropa que ha subido de peso, ya hay 4 a 5 kilos de más, o cuando corrí un agujero en mi cinturón, es que también hay alrededor de 4 kilos de más que te puede llevar 4, 5 o 6 meses bajarlo en algunos casos, y la idea es que en el fondo el peso se mantenga más o menos estable, que no suba más allá de 1 o 2 kilos, que es normal. El peso no es una variable que es constante en el tiempo. Lo otro es que se proponen, y los estudios lo mencionan así, que para mantener el peso incluso hay que hacer más horas de ejercicio que para bajar. Lo que los estudios mencionan es que ojalá hiciéramos 5 horas de ejercicio a la semana o 1 hora la mayor parte de los días de la semana. Lo mencionan de esa forma, que finalmente termina siendo 6 a 7 horas a la semana. Así que lo ideal es que hagas unas 5 horas de ejercicio, y ahí yo en el fondo recomiendo que el ejercicio sea lo que a ti más te guste. No tiene por qué ser el ejercicio que tenga más evidencia para pérdida de grasa o peso. Tiene que ser algo que vayas a sostener en el tiempo, a lo mejor algún deporte en equipo, algo al aire libre, o ir cambiando de disciplina, pero el tiempo de ejercicio, el tiempo que le dedicamos al ejercicio durante la semana es muy importante. Y por último, y esto es algo que yo les menciono, les digo, anda tranquilo porque ya has adquirido ciertos hábitos en este periodo en que ya lograste bajar de peso y lograste estabilizar tus parámetros metabólicos. Es una cosa que yo le llamo la ley del 80-20. El 80% del tiempo, y esto obviamente es aproximado, como bien, como mis porciones, me preocupo de mi ingesta de proteínas,
no como azúcares, no como grasas saturadas en exceso, no hago grandes transgresiones, y el otro 20% del tiempo me doy mis licencias, salgo a comer, quizás me tomo un trago o hago alguna cosa diferente en mi casa para mi familia. Y con eso, de verdad que tienes que confiar en que te vas a mantener. Automonitoreo con peso frecuente, también el ejercicio, 3 a 5 horas ojalá a la semana, y la ley del 80-20. Si has hecho un proceso y has sido exitoso, te felicito, pero es hora de mantenerse, que también puede ser un trabajo que hay que tener consciente y hay que estar pendiente para no volver a subir. No te olvides de suscribir a mi canal y quédate en mi canal para que puedas ver los siguientes videos en que vamos a seguir hablando del tema de obesidad y cómo perder peso. Chao.